Bueno, hermanos, Marcos 8, 22 al 38. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por este texto. Seguramente lo hemos leído una que otra vez. Es un texto bastante interesante. Es un texto que deja mucho para pensar. De hecho, el Evangelio de Marcos, el primer evangelio cuyo objetivo en el capítulo 10, verso 45, es mostrar a Jesús como el Hijo del Hombre que no vino a ser servido, sino que Él vino a servir, que daría su vida en rescate por muchos. Ahora, capítulo 8, no solamente está ubicado en la mitad del libro, sino que es un texto que marca un antes y un después en las cosas que iban a pasar con Jesús y en su relacionamiento con los discípulos. Si usted mira capítulos atrás, el Señor no ha dejado de mostrar señales. El Señor no ha dejado de obrar milagros, de mostrar señales a sus discípulos y de mostrar señales a sus detractores, a los fariseos, a los que se consideraban como las personas más aventajadas. Versos atrás en este relato, ¿qué ocurre? Jesús ha sanado a la suegra de Pedro. Pequeño paréntesis, interesante, ¿no? Algunos dicen, bueno, Pedro fue el primer papa, por ende, sacerdotes no pueden tener familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aquí es algo muy claro. Pedro tuvo una mujer y el Señor obró sobre esta mujer. Ahora, a muchos pecadores el Señor ha sanado enfermedades, sanó a un leproso, a un paralítico, ha sacado demonios, ha mostrado su poder aún sobre las aguas, sobre los vientos. Hermanos, Él está sobre la tempestad. Él ha alimentado a muchas personas, a miles de personas, con unos cuantos panes y unos cuantos peces. Él ha obrado muchas maravillas. Usted imagínese haber estado allí en ese momento. Habría sido increíble. Ahora, así como se relata en el capítulo 6, el capítulo 8 inicia con una nueva multiplicación de la comida para alimentar a personas, a muchas personas, mostrando ¿qué? La compasión del Señor. Durante 3 días muchas personas le siguieron y el Señor lo que hace es, bueno, vamos a alimentarles, muestra misericordia y en los versículos 11 al 13 los fariseos piden más señales del cielo para probar a Jesús. ¿En serio? Están pidiendo más señales. ¿Acaso no ha sido suficiente todo lo que Jesús ha hecho delante de ellos de manera pública? Porque fíjense que el Señor obraba milagros en todos los escenarios. Pública, de manera privada. No era como hoy los famosos curanderos que solamente sanan los martes, los jueves y a ciertas horas. ¿No le parece interesante? Sería bueno llevarlos a los hospitales. De hecho, en la pandemia pareciera que se escondieron. Jesús lo hacía de manera pública. Señales por todos lados. ¿A dónde han estado metidos todo este tiempo estas personas? Estos fariseos sufrían de una ceguera permanente. Tenían ojos, pero no podían ver. Ese es el peor estado al cual un hombre se puede enfrentar. Su mirada con una venda. Esta ceguera y falta de entendimiento era la cosa de la cual los discípulos debían guardarse. Y por ello Jesús los advierte en los versículos 14 al 21. Pero así como ocurrió en otras ocasiones, los discípulos tomaron las palabras del Señor de manera literal. No entendían, pensaban que el problema era que ellos no habían llevado pan a la barca. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿No han visto acaso las señales del Señor? Acaba de multiplicar panes. El problema no era que ellos habían dejado de llevar alimento. ¿Qué pasa con estos seguidores del Señor?
¿Qué pasa con su entendimiento acerca de Jesús, de su identidad, de lo que es capaz de hacer? ¿Qué hay en su mente sobre Jesús? ¿Cuál es su visión sobre Él? Pareciera que ellos tuvieran una especie de ceguera parcial. Parecen ver a medias. El Señor ha quitado el velo de los ojos desde el momento que los llamó, pero tal parece aún no ven completamente como ellos deben de ver a Cristo. Ahora, preguntémonos nosotros. Y de hecho, es una pregunta que debemos hacernos durante nuestro caminar cristiano hasta que partamos de este mundo. ¿Cómo estoy viendo a Jesús? ¿Quién es Jesús para mi vida? Bueno, alguien que estudia teología puede decir muchas cosas, ¿no? Y puede ahondar y puede aún debatir. Pero realmente, ¿cómo estoy viviendo en Jesús? ¿Cómo estoy viendo a Jesús? ¿Cómo ha impactado? ¿Cómo ha transformado todo mi ser? ¿Qué implica para mí ver a Jesús correctamente? Ahora, voy a leer para ustedes el texto. Dice así la palabra del Señor. Marcos 8, 22 al 38. Llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y él, levantando la vista, dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanos, invitados, el texto de hoy será una especie de examen visual para cada uno de nosotros, referente a cómo estamos considerando, observando a Jesús. ¿Cuál es la visión que tenemos de Jesús? He titulado este mensaje, de la ceguera a la visión del Evangelio. Vamos a ir paso a paso recorriendo el texto. Vamos a ir observando las Escrituras y vamos a ver básicamente 4 ideas que están allí. Primero, versículo 22 al 26, se nos habla de la visión que inicia. Es interesante que el milagro que abre los ojos al Evangelio es un milagro que va a servir de ilustración a una realidad espiritual. Segundo, versículo 27 al 30, vamos a ver la visión correcta. Y es que vamos a ver la confesión del apóstol Pedro acerca de Cristo. Versículos 31 al 33 vamos a ver una visión distorsionada
que es el rechazo del camino de la cruz. Y finalmente, versículo 34 al 38, veremos la visión plena acerca de Cristo y de su evangelio. Y es el llamado al discipulado verdadero. Ahora aquí, todos los que estamos adultos, claramente muchos de ustedes lo habrán hecho y lo harán de manera periódica. La pregunta es, bueno, ¿se han hecho exámenes médicos recientemente? ¿Exámenes de los ojos? Sabemos cómo es, ¿no? Es toda una rutina. Siéntese, vea esto, muévase, tápese el ojo, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, en la compañía donde trabajo ya vamos a entrar en los exámenes periódicos, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Certificar de que usted está bien, está sano y que puede seguir trabajando fuertemente, con todo el ánimo para la compañía. Eso es básicamente el objetivo. Usted le hacen los exámenes y finalmente le llega el resultado. Le llega el resultado, le da algunas recomendaciones para que en caso de los ojos, cuide sus ojos. De pronto no, usted necesita gafas para cuando está trabajando en el computador, por el tema de la luz, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, hay profesiones que exigen que usted tenga una vista bastante fuerte. Recuerdo en mi adolescencia, tenía un amigo que era el rico del salón, del colegio. Su papá era piloto. En aquel momento, creo que hoy día las condiciones han cambiado un poco con esa profesión, pero en aquel momento ellos ganaban muchísimo dinero. Eran pocos los pilotos. Y resulta que su padre, en un día de compartir con sus amigos, tuvo un accidente y uno de sus ojos se vio afectado. Bueno, a raíz de eso, la familia cayó en crisis económica, porque él no pudo seguir trabajando como un piloto. Ahora, mi deseo al final de esta exposición es que podamos ver cómo está nuestra vida espiritual. Pero no solo eso. Además de conocer el estado actual de nuestra visión, la idea es conocer entonces cuál es la visión correcta acerca de Jesús y de su evangelio. Varias escenas del texto nos irán llevando por este acercamiento visual para que nosotros podamos discernir cómo estamos delante del Señor. Primero, como leímos hace unos minutos, le acercaron a Jesús a un ciego. Y si usted mira allí el texto, todo el capítulo, diera la impresión que es como un suceso como aislado. Pareciera que no tiene como una conexión con el resto de cosas que se mencionan en este capítulo. Mira allí el texto. Ese es un milagro en medio de la advertencia de la levadura de los fariseos. Y está entre la advertencia y está luego la confesión de Pedro. Aquí aparece el milagro con este ciego. De hecho, los textos paralelos de Mateo 16 y Lucas 9 omiten este milagro. Pero vamos a ver que para nada es un milagro desconectado con la realidad de lo que está ocurriendo allí entre Jesús y los discípulos. De manera extraña, Jesús obra su sanación. Miremos allí el versículo 22 al 26. ¿Qué ve usted de raro allí en este milagro? Que piense allí por un instante, véalo. Bueno, es una forma extraña de sanar. Algunos pueden decir, bueno, es una forma extraña porque está escupiendo sobre sus ojos, es algo bien raro, ¿no? Pero no solamente es extraño por eso, sino por la manera, la gradualidad. Es un milagro gradual. Usted no va a ver otro milagro en la Biblia que sea de esta manera gradual. Es un milagro único, no se relata en otro pasaje. En los 4 evangelios se relata cómo el Señor ha sanado a personas, a ciegos, y no lo ha hecho de esta manera. Pero el ciego de este relato de Marcos es especial, y no porque Jesús no hubiera podido hacerlo de manera completa. Esa es otra cosa también interesante a tener en cuenta, ¿no? Bueno, pero ¿por qué ocurrió así? El Señor ha sanado a muchas personas y lo ha hecho de una. ¿Por qué aquí lo hace en 2 partes? Él tiene el poder suficiente. ¿Por qué fue una sanación gradual?
Creo, hermanos, que este milagro no solamente sería de bien a esta persona, sino que este milagro apuntaría a la situación espiritual, no solamente de las personas allí, sino también de muchos hoy, aquí en este momento. El ciego pasa de una ceguera permanente a una visión borrosa. Veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Finalmente el hombre pudo ver con claridad. Jesús le dice que maneja un bajo perfil, ni aún en la aldea entres. Eso también era otro tema llamativo, ¿no? Jesús le pudo haber dicho, vaya, empiece, tráigame gente, ¿sí? Mire las señales, pero no lo hace, ni aún en la aldea entres. Versículo 27, hay un cambio de escenario. Estamos delante entonces de la confesión del apóstol Pedro. Ahora Jesús, caminando con sus discípulos, aprovecha para plantearle la siguiente pregunta. Bueno, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué están diciendo de mí? Bueno, Señor, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otro de los profetas, Mateo añade Jeremías. Ahora viene la pregunta más importante, pero ustedes que han estado conmigo durante este caminar, durante mi ministerio, ustedes, ¿qué creen que soy yo? ¿Qué importa a la gente? La gente está diciendo muchas cosas, pero ustedes, ¿quién soy yo? Salgamos a la calle. Sé que aquí algunos fines de semana estaban evangelizando los jóvenes y demás. Y pregúntenle a las personas, ¿quién es Jesús? ¿Qué le dirán? O aún, sin ir tan lejos, a la familia, cuando a veces tienen encuentros con la familia, alguna celebración y sale el tema de la fe y demás. ¿Qué dicen las personas? Bueno, algunos dirán, no, yo soy muy inteligente, yo he estudiado maestrías y doctorados, entonces Jesús no existió. Jesús es una figura que la humanidad inventó en su temor a no reconocer a su debilidad de enfrentar el mundo, entonces crearon a un Dios. Otros dirán, bueno, pues sí, Jesús es un maestro de moral, es un buen maestro. Otros, como Richard Dawkins, que es uno de los referentes del ateísmo desde hace un tiempo, dirá, bueno, yo no creo en él, pero la figura de Jesús es importante. Es bueno vivir en una cultura occidental, porque vivimos en una aparente paz. Entonces, no creo en él, pero chévere, puedo gozar de sus beneficios en una cultura con ciertos principios cristianos. Es necesario. Listo. Otros dirán que él fue un líder político. De hecho, recientemente una entrevista con Ben Shapiro, una persona, es un judío norteamericano que aún muchos cristianos lo tienen como algún tipo de referente. Él dijo, no, lo que pasa es que Jesús, él fue un líder político de su época y su objetivo, lo que él quería, era llegar al poder, tumbar el imperio, pero él fracasó. Pero Jesús no tenía en ese momento ese objetivo, tenía otro objetivo. Entonces, muchas visiones vemos en la calle, en nuestro vecino, aún en nuestros hermanos en la sangre, pueden pensar muchas cosas acerca de Jesús. O la típica en Colombia, ¿cuál es? Ah, no, yo creo en Jesús, pero a mi manera. ¿Sí? Entonces, todo bien, yo no soy religioso, yo creo que Él está, etcétera, etcétera. De hecho, algunos de los beneficios de estar en un país católico es que muchas personas tienen como alguna noción, ¿no? No es algo nuevo acerca de Jesús, que es el Mesías y demás. Pedro responde, tú eres el Cristo. Y Jesús, ¿qué le dice a Pedro? Que no hable de él. Y así termina esta segunda escena, versículo 30. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta confesión de Pedro era una visión correcta de Jesús. Tú eres el Cristo. Es decir, tú eres el Mesías prometido. Tú eres lo que se dijo cientos de años atrás, que vendrías a salvar al pueblo. ¿Qué tiene de malo? Debía esperar un poco y vamos a verlo ahorita más adelante por qué era necesario que esperara un poco Pedro. Si fuéramos a titular esta segunda escena de los versículos 27 al 30
¿Usted qué título le podría poner a esto? A esta confesión de Pedro. También se le podría poner como la mejor respuesta que un hombre pudiera dar acerca de la identidad de Jesús. Esta es la mejor respuesta que se pudiera dar. Jesús es el Cristo. Con todo lo que viene detrás teológico y toda la profundidad, es una visión correcta. Esta es la mejor respuesta. Y quiero detenerme un poco acá en esta parte, porque en el Evangelio de Marcos es un punto de suma importancia. Una de las problemáticas de Marcos hasta este punto es que la gente no había reconocido a Jesús como el Mesías o el Hijo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿quién había reconocido a Jesús como el Mesías o el Hijo de Dios hasta este momento en Marcos? ¿Quiénes hasta este punto, antes de la confesión de Pedro? Los demonios habían reconocido a Jesús como el Hijo de Dios. Marcos 1, 23, 24, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Marcos 3, 11 al 12. Y los discípulos y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Hasta este momento, los demonios habían reconocido el poderío de Cristo. Hasta este punto de la declaración de Pedro. Por eso la confesión de Pedro es tan importante. Ni la multitud ni los discípulos habían confesado a Jesús como debían hacerlo. Recordemos lo ocurrió finalizando Marcos 4. Estamos con Jesús en la tempestad, un relato también bastante conocido. Los discípulos se llenaron de temor. ¿Qué ocurre? Jesús los auxilia. Él reprende al viento y a las aguas y los discípulos preguntan, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Ahora ha pasado el tiempo y Pedro, como representante de los discípulos, responde a aquella pregunta planteada en medio del temor en la tempestad. ¿Quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Él es el Cristo. Los discípulos están saliendo de aquella ceguera. Parece que están entendiendo un poco más de qué se trata el asunto de Jesús, de Cristo y de su misión. La fe verdadera y el reconocimiento de Cristo proviene de la gracia soberana de Dios, no de méritos humanos. La capacidad de confesar a Jesús como el Mesías viene de la obra del Espíritu en los hombres. Por todo esto es que esta confesión, esta respuesta de Pedro es tan crucial en el punto en el que estamos del relato de Marcos. Nuevamente es la primera vez que un hombre está confesando acerca de Jesús como el Cristo. Y Mateo agrega al Hijo del Dios viviente. Lucas relata esta confesión como el Cristo de Dios. Mateo 16, 17 añade como respuesta de Jesús a esta confesión, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne. Ahora, un pequeño paréntesis acá. ¿Por qué? Porque, como he ahorita acabado de decir, hay otros evangelios que mencionan esta confesión de Pedro y añaden cosas, agregan cosas. Y creo que es necesario hacer el paréntesis que estoy haciendo porque aquellos que están dedicados a la lectura de la Biblia, que debemos estarlo muchos de nosotros, vamos a encontrarnos con estas diferencias en los relatos, los evangelios. ¿No se ha preguntado eso de pronto? Venga, pero ¿por qué Mateo menciona esto? ¿No debería ser todo igual? Y de hecho, es uno de los argumentos que utilizan de los detractores del cristianismo para decir, no, es que la Biblia se contradice, eso fue escrito por hombres, pero están en el periódico buscando el horóscopo y creyendo en el interesante. Ahora, resulta que los evangelios se van complementando unos con otros. Pueden haber algunas diferencias. Lo podemos ver entre Marcos 8, Mateo 16 y Lucas 9. Ahora,
quiero ilustrarlo de la siguiente manera, cómo se puede llegar a explicar esto. Piensen en lo siguiente, casos de la vida real. Imagínense que hay un accidente de tránsito entre un motorizado y un bus del SITP. Casos que a veces llegan en el día a día, ¿no? Toca ir a estas audiencias, que son bien complejas. Y bueno, el accidente fue fuerte, pérdida total de la moto, cirugía del brazo izquierdo de la persona, inicia entonces el pleito legal. Y acuden a 3 testigos que habían allí, personas claves que estaban cerca del lugar de los hechos. Llamémoslo Pedro, Juan y Carlos. Y a los 3 le preguntan, bueno, ¿qué pasó? La persona que está llevando, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo así que el accidente? Bueno, Pedro le dice, bueno, yo estaba sentado en una panadería en la esquina, yo me estaba comiendo un tamalito, un pan, un jugo de naranja, y yo sí vi que el motociclista se cayó al piso porque el conductor del bus no respetó la señal de tránsito, se pasó en rojo, y por eso fue el accidente. Ah, bueno, interesante. No respetó la señal de tránsito. Luego, bueno, Juan, venga para acá. ¿Qué pasó? Bueno, pues yo estaba parado en el semáforo esperando que cambiara la luz, y efectivamente el conductor se pasó en rojo. Pero yo vi que el conductor venía chateando. Entonces vea, se pasó en rojo, pero está más embalado porque iba chateando. Sí, entonces es más complicado el asunto. Finalmente llaman a Carlos. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, yo iba dentro del bus, yo iba montado, y resulta que sí se pasó en rojo. Desde mi ángulo yo no vi que estaba chateando, no me dan los ojos hasta allá, pero sí puedo decir que el conductor llevaba mucha velocidad. Se parece que estaba como compitiendo con otro conductor y eso le dio a toda. Bueno, esto nos sirve para entender por qué a veces vamos a encontrar algunas diferencias entre los relatos. Al igual que vemos aquí 3 versiones con ciertas variaciones según el ángulo desde donde estaba cada testigo ocular, asimismo, cada evangelista aportó su perspectiva única, guiada por el Espíritu Santo. Algunos pueden centrarse en diferentes detalles o tener diferentes audiencias en mente. Eso también es importante. Por ejemplo, Marcos está dirigiendo su escrito a creyentes gentiles en Roma, Mateo lo hace a judíos y Lucas redacta para un individuo en especial, Teófilo. Cada evangelista tuvo acceso a diferentes testimonios y materiales y escribió para diferentes comunidades con distintos énfasis teológicos. Así que si usted se va a la casa esta tarde y empieza a leer este fragmento y comparar, no se asuste. Eso es lo que puede explicar el tema. Ahora, cierro el paréntesis. Acabamos de ver una muy buena respuesta que alguien pudiera tener acerca de Jesús, acerca de su identidad, una visión correcta. Él es el Cristo. Nuestro querido Pedro parece tener una visión buenísima. Puede ver a Jesús claramente en este momento. Ahora, viene una pregunta en este examen. ¿Qué significa ser el Cristo? ¿Qué significa ser el Cristo? Bueno, parece que los discípulos al fin reconocen que Jesús es el Cristo. De hecho, Jesús no los contradice, acepta la identificación, no los reprende, solo los advierte fuertemente que no hablaran de él a nadie. Nuevamente, extraño. Esperemos un poco. Ahora, así como en este capítulo se ve el primer hombre identificando a Jesús como el Cristo, asimismo es la primera vez cuando el Señor inicia su discurso sobre su muerte y resurrección. Este capítulo, de hecho, lo llaman como la bisagra, algunos teólogos. Usted sabe que es una bisagra, ¿no? Está ahí en la mitad. Jesús ha mostrado señales, se le identifica. Ahora empieza esa segunda parte del libro donde va a apuntar fuertemente a lo que va a ocurrir con su vida. Ahora los últimos 8 capítulos se basarán en su muerte expiatoria y la gloriosa resurrección de Cristo. Este es el centro entonces. Y en el centro del libro está a Jesús como el Cristo. Y ese es el fundamento de la iglesia, hermanos. A nosotros, a la iglesia cristiana, no se le ha perseguido
porque sea una iglesia que simplemente quiera tener el control sobre todos los hombres y tener su imperio. El Evangelio claramente es un mensaje desafiante porque dice que solamente hay un Dios, un único Dios verdadero. Este es Jesús de Nazaret, el Cristo. No hay espacio para otras cosas. Esta confesión es clara y es el centro del mensaje. Y por eso muchos están en contra del cristianismo. Nos ven como faltos de que seamos más diversos con las otras visiones. Cristo es el único Dios verdadero. Ahora, este Cristo padecería muchas cosas y sería rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Pero esto no quedaría allí. Sería muerto y al tercer día resucitaría. Todo esto les enseñaba el Señor claramente, versículo 32, usted puede verlo allí. Ahora viene una escena dramática y se refleja una visión distorsionada. Este es nuestro tercer punto. Pedro lo lleva aparte y comenzó a reprender a Jesús. Esperémonos un momento. Hagamos un stop acá. Garachas. Es difícil, ¿no? Yo me pongo que el martes llegar a la oficina y le digo a mi jefe, oiga jefe, pero ¿cómo le ocurre que usted salió con esa proyección financiera para ese proyecto? ¿Usted qué es que está mal? O sea, y llega sobre todo con la actitud que estoy haciendo, ¿no? Porque uno puede llegar, jefe, mire, lo que pasa es que yo estuve revisando, yo soy un buen trabajador, trabajé el fin de semana y me di cuenta de que de pronto aquí usted utilizó unas variables que no están como tan acorde con las previsiones de Asobancaria, Fiduciaria Colombiana, etcétera, etcétera. No. Pedro llegó allí y reprendió a Jesús. Pero ¿cómo es posible, Pedro? El pescador reprendió al Hijo de Dios. Acabas de decir que Jesús es el Cristo, que es el Mesías, y tú vienes a reprenderlo. Aquí el maestro es Jesús. Él era la fuente de sabiduría y conocimiento. Pedro en ese momento con los demás son alumnos, están aprendiendo. En aquel tiempo judío, los discípulos debían mostrar un alto grado de respeto hacia sus rabinos. La relación era asimétrica, donde el rabino tenía una posición de autoridad y el discípulo una posición de aprendizaje y sumisión. Pedro entonces no estaba con vehemencia tratando de corregir al maestro. Pedro con este acto pretende tener autoridad sobre Jesús. Es como si le dijera, bueno Jesús, pero tú no sabes lo que estás diciendo. Tú no sabes lo que estás diciendo. Mateo sobre la respuesta de Pedro relata que él dijo lo siguiente, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te pase. Pedro debía estar más informado en este punto. ¿Acaso nunca leyó el texto de Isaías capítulo 53? Un texto que nosotros muchos hemos leído, ¿no? El Mesías sufriente. Ese texto, bueno, uno lo lee, de pronto puede ser que uno no sea el gran conocedor, pero pues, eso es claro, los sufrimientos que iba a pasar allí. Y de hecho muchos judíos en aquel momento y hoy dicen que no, que eso se refiere a otra cosa, nada que ver con el Mesías. Él debía estar informado. ¿Qué faltó? Bueno, digamos que Pedro en todo este tema olvidó recordar en el pasaje de Isaías 53 lo que se decía, pero no recordaba que Juan el Bautista había descrito a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No había recordado esta expresión? ¿Y qué significaba que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué pasaba con los corderos en la antigüedad durante todos los años? Sacrificio. Eso era algo que ya tenía que estar en la mente de todos los judíos, por más que fueran pescadores o grandes maestros. Eso estaba allí. Ahora, la respuesta del Señor. Es la peor, eso es lo peor que uno pudiera recibir. Quítate delante de mí, Satanás. Imagínense, eso
¿Qué más después de eso? ¿No? Ponga los zapatos de Pedro, o sea, no, pues ya hasta aquí llegué ya, o sea, ¿qué más? O sea, hace un instante vimos la visión correcta, que fue la mejor respuesta que algún hombre alguna vez en la vida pudiera haber dicho acerca de Jesús. Él es el Cristo. Pedro, buenísimo. No pasa mucho y él lanza la peor respuesta que pudiera tener un hombre acerca de las implicaciones de que Jesús fuera el Cristo. Esta es la peor respuesta que alguien puede dar. Pero ahora en los versículos 31 al 33 vamos a ver, se ha visto la peor respuesta, una visión distorsionada. Más adelante veremos entonces de qué se trata la visión completa. El punto de vista de Pedro y de muchos es que es inaceptable sujetarse a un sufrimiento y luego ser ejecutado. Pedro no podía aceptar esto. Parece que la visión de Pedro era otra acerca de Jesús y su final en este mundo. Menos si hablamos del Mesías. Sin embargo, desde el punto de vista de Dios, este proceso era absolutamente necesario. El Cristo debía ser crucificado. Esto era para los judíos piedra de tropiezo y para los gentiles locura. Pedro puso sus propios deseos por encima de los planes y propósitos de Dios. Al miope apóstol debía recordársele que los planes de Dios trascienden el razonamiento humano. Bien dice Isaías 55, 8 al 9, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. De hecho, es algo que nosotros debemos de recordar todos los días nosotros. También nosotros, que en ocasiones podemos lucir como si tuviéramos una visión a medias. Pero Señor, te he servido, he ido a la iglesia todos los domingos, llego temprano y ahora me pasa esto. Me echaron de trabajo, me llegó una enfermedad. ¿Será que tú estás en control y eres soberano de todas las cosas? A veces nuestra debilidad y nuestro pecado hace que nuestra visión se distorsione acerca de quién es Jesús, quién es Cristo en nosotros. Así que no creamos entonces que, yo no soy como Pedro. No, yo estoy a otro nivel, Pedro. No. Pedro es como el ciego que Jesús acaba de sanar. Ve, pero ve a medias. No entiende completamente. Esta respuesta de Pedro refleja esa visión borrosa respecto a Jesús y el Evangelio. Si ven cómo este milagro extraño, gradual, es una ilustración que apunta a lo que estaba pasando con los discípulos en aquel momento y de la visión que tenían. No es un milagro aislado de todo el relato de Marcos 8. Recobra sentido este milagro como esa enseñanza. En este mismo relato vemos cómo Jesús había advertido a sus discípulos sobre la levadura de los fariseos y saduceos. ¿Cuidarse de qué? De su manera de pensar acerca del Mesías. Esa respuesta de Pedro refleja mucho de su expectativa acerca del Mesías. Así como los fariseos, seguramente Pedro creía en un Mesías, aún en ese momento, que iba a ser un líder político y militar que los libraría de su yugo romano, que restauraría el reino de Israel. De hecho, cuando el Señor parte, Pedro es uno de los que está allí siempre como atento. Pero ¿cuándo se restaurará el reino? ¿Cuándo? Parece que tiene una visión no adecuada. Miren, lo importante no solo se trataba de saber que Jesús era el Cristo. El punto era entender el significado o las implicaciones en los discípulos, en los creyentes. Y era necesario saber las implicaciones de que sus discípulos tenían que saber que el Maestro iba a sufrir. ¿Qué significa que Jesús sea el Cristo? ¿Qué implicaciones tiene para mi vida que lo reconozca como el Cristo? Hermanos, ver a medias no es suficiente. El Señor está interesado en que lo veamos plenamente.
No era suficiente para Pedro en ese momento, no lo es para nosotros hoy día. A Jesús le interesa ver qué hay detrás de cada declaración o confesión de nuestros labios. Seguir a Jesús se relaciona con tener una visión completa. Se relaciona con devoción completa, adoración, servicio. Con esto yo no quiero decir que si entonces no tienes una alta teología y sabes de todos los temas de los cuales se están debatiendo en redes sociales, entonces no tienes una visión correcta. La vez pasada me llegó un muchacho de la iglesia y, hermano, ¿usted sabe qué es reconstruccionismo? Hermano, pues, yo, venga, pero usted, ¿qué está leyendo? No, es que vi a alguien en el Facebook y está en un debate de eso. Bueno, yo sabía más o menos qué era eso porque años atrás me ha tocado que enfrentar a eso, que es muy atractivo para muchos jóvenes, que tiene un tinte de pronto revolucionario y tal. Entonces, tranquilo. Si usted no sabe la alta teología, eso no significa que tenga una visión completa o plena, suficiente. De hecho, recuerdo hace unos años, cuando, tal vez 2012, cuando Rada estaba en otro barrio, ¿no? Que fuimos un viaje un poco medio misionero, y paramos en un asadero en la vía. Y estaba una señora ya de edad, nos atendió. Y uno de los hermanos, que no está aquí ahorita, de pronto venga al segundo servicio, llega y me dice, oiga Juan, predíquele a la señora, evangelícela. Y yo, bueno, hágale. Entonces listo, le empecé. Y la señora calla y me dice la señora, no, es que joven, Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Cristo prometido en Génesis, pa. Y terminé fue yo como evangelista. La señora seguramente no conocía de Juan Calvino, de tantas figuras de la historia, pero tenía la visión acerca del Señor. Y me decía, vea, y la señora me decía, vea, yo solamente tengo la primaria, mis padres no me pudieron dar más. Esto es lo que yo escucho en la iglesia donde voy. Me decía, mire, mijo, yo sé que mi iglesia, me dijo el nombre, no es una iglesia últimamente tan sana. Yo sé, yo me he dado cuenta. No tengo más en mi pueblo donde ir, me dijo. Y yo, no, ya. Hermana, gracias, ore por mí cuando me acuerdo. Una visión correcta. Su vida lo reflejaba. Su manera de hablar, su manera de tratar a nosotros en ese momento. Ahora, en nuestro contexto, aún llamados cristianos pueden creer cosas extrañas acerca de Jesús. Es decir, muchos lo ven como un solo hombre histórico, pero no divino. Su fe es vana. Por otro lado, la cultura secular ve a Jesús como un amuleto más. Aquí está Jesús. Pídele a Jesús para que te vaya bien. Aquí está el universo. Pídele al universo para que te vaya bien. De hecho, hace unas semanas acudí a una boda, a una ceremonia. Interesante, entonces era un familiar. Digamos que no había manera de decir no. Y perdóneme si de pronto usted puede creer que eso estuvo incorrecto, pero ahí estuve, en la última fila. Y estaba pidiéndole al Señor, Señor, por favor, como que tratando de concentrarme. Y resulta que hablaron de Jesús, hablaron del agua, el fuego, el viento. Es una cosa muy desagradable. Pero es lo que muchos creen hoy día. ¿Sí? Es conveniente creer en el viento, ¿no? Como algo que le pueda ayudar a usted, porque pues, usted dice, yo no tengo responsabilidad delante del viento, una responsabilidad moral o algo así. No, pues, ¿qué implicaciones puede tener? Muchas personas tienen una bolsa de dioses acerca de la visión de quién es Jesús y lo que Él puede hacer. Es lamentable. Y a nosotros como creyentes se nos llama a anunciar acerca del verdadero Cristo. ¿Cómo ves a Jesús? ¿Solo como un Salvador? ¿Es también tu Señor, tu Rey? ¿Solo acudes a Él para que te resuelva tu mal de amor, tu dolor que tienes ante una pérdida?
Y no está mal que acudamos a Él en todo esto. Por eso dije que si solo lo buscas por esto, no está mal, nos podemos refugiar en Él en todo momento. Pero solo lo buscas por lo que Él pueda darte, no por lo que Él es. ¿Por qué Jesús aquí y antes había dicho a sus discípulos y a quienes sanaba que no dijeran nada? La respuesta o la reacción de Pedro lo reflejó. Pedro no tenía una visión completa y plena. Por eso Jesús la había detenido. Espérate. La historia de Pedro no terminó acá, en esta nefasta reacción y respuesta fuerte del Señor. Aquí no paró. Pronto este miope apóstol llegaría a entender y apreciar la cruz con profundidad. Menos de un año después, en el día de Pentecostés, se levantaría con valor en Jerusalén y proclamaría el evangelio de un Mesías crucificado y resucitado. Hechos capítulo 2, 22 al 24, y casi al final de su vida, escribiendo a los creyentes en Asia Menor, diría esto: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Increíble. Miren que Jesús no desechó a Pedro en aquel momento. A pesar de que lo llamó de esta manera, él tenía un trato con él. Jesús tenía un trato con Pedro y lo llevó a cabo. Posterior, Pedro lo proclamaría como el Mesías sufriente, crucificado. Lo que los discípulos consideraron en aquel momento como la peor de las noticias acerca de lo que iba a pasar con Jesús, en realidad fue la mejor noticia que el mundo haya recibido. Podemos decir amén a esto. ¿Cuánta paciencia Jesús le tuvo a Pedro y a sus discípulos, aún en su ceguera temporal allí? Aún cuánta paciencia nos tiene a nosotros en medio de aquellos episodios de debilidad, que podemos ser como aquel ciego que veía a los hombres como árboles, con una vista borrosa. Entonces, vamos a esta especie de examen. ¿Creen que Jesús es el Cristo? Chuleado, ¿sí o no? Check. Listo. ¿Creen que Jesús el Cristo sufriría y resucitaría al tercer día? Listo, vamos bien, ¿no? Ahora, ¿creen que Jesús ha comprado una mejor vida para ti en este mundo y que esta vida se halla tomando su cruz y siguiéndolo? Uy. ¿Será que no crea este mensaje también para mí? Yo estoy aquí al frente. O sea, eso nos lleva a la última escena. Con esto terminamos el mensaje. Con eso terminamos este examen de los ojos, de nuestra visión espiritual. Seguir a Jesús requiere ver claramente, y esta visión completa requiere un discipulado verdadero. Los versículos 34 en adelante nos mostrará la completa visión, y es que este es el propósito de toda esta sección, a donde apunta, tener una completa visión acerca de Jesús, de su evangelio y de las implicaciones en nuestra vida. Las mismas implicaciones son las demostraciones que vemos claramente. Regresemos al examen médico. ¿Qué tal que ahorita que me llame la empresa, me diga la doctora, bueno, vamos a hacer los exámenes de los ojos, siéntese? No, tranquila, doctora, yo veo perfectamente. ¿Será que si es una persona responsable, si es un doctor responsable, va a decir, no, listo, no, siéntese, hermano, tiene que hacer el examen y tiene que demostrarlo. Yo tengo que darme cuenta que usted tiene buena vista. Si es un responsable negligente, pues dirá, no, pues me ahorro 20 minutos, va a tomarme un café, listo, tome el sobre y está todo bien. La fe genera ese fruto. Una visión correcta de Jesús va a transformar su vida. Y esto es lo que hablar aquí al final del texto. Siempre hay un pastor muy reconocido que él deja una ilustración que a mí me marcó. Y él decía, no puede ser posible que alguien entre aquí a la iglesia
y diga, uy, no, perdón por llegar tarde, es que un camión pasó por encima y me atropelló. Uy, ¿cómo así? Así es la fe. Eso no puede decir que yo tengo una fe en Cristo realmente cuando su vida está totalmente, pero desconectada. Sí, totalmente. Y con esto yo no quiero decir que entonces, para tener o decir que hay una fe en Cristo, su vida va a ser, pues, perfecta. Porque bien dice Primera de Juan, ¿m? Hablando de Jesús como el defensor, que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿M? Entonces no habla de una perfección moral. Recuerdo por allá en el 2021, estábamos saliendo de la pandemia, ¿no? Más o menos. Y resulta que tuvieron una brillante idea de colocar tapetes en los edificios a la entrada llenos de agua. Y decían que no, que eso era ya la solución para que usted no llevara el virus a la casa. Limpiarse ahí los zapatos, listo. Yo había quedado sin trabajo y resulta que me llegó un trabajo muy bueno y me han citado a exámenes médicos de ingreso. Es como lo último, ¿no? Y resulta que yo entrando al edificio, venía de la tienda, venían chancletas y me he sabido caer en ese tapete. Me vendaron totalmente la pierna y tenía los exámenes médicos en unos 3, 4 días. Me vendaron, me dijeron, no, aquí usted va a tener, en la clínica me dijeron 20 a un mes quieto. Me tocó llamar a una fisioterapeuta de confianza. Liliana, por favor, véngase aquí a la casa, yo necesito que usted haga lo que tenga que hacer. Ese tobillo debe estar regio en 3 días, por favor. Si no, yo voy a perder ese trabajo y yo no sé qué va a hacer. Hizo lo que hizo, me tomé todo. Todo esto, haciendo la historia larga corta, llegó el día del examen. Evidentemente me tocó ir en sandalias porque estaba todavía muy hinchado el tobillo, no podía colocarme zapatos. Y me tocó un doctor, ya de edad del señor, y usted sabe cómo son los exámenes. Bueno, cuclillas, inclinado, siéntese. Y yo por dentro, yo no, tenía que reflejar al doctor de que yo estaba en óptimas condiciones. Y dolió bastante en ese momento. Pero pude pasar el examen. ¿Todo esto para qué? ¿Para qué decirles? Que lo que yo confesaba con mi boca, de que yo estaba bien, debía entonces reflejarlo. En aquel momento, claramente, pues con toda mis dolor y demás, pude hacerlo. Nuestra fe se sostiene por la obra de Cristo. Él ya lo ha hecho. Él preparó desde antes de la fundación del mundo las obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Buenísimo esto. Versículo 34, ahora el Señor pasa a estar no solo con los discípulos, sino con la multitud. Si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que pierda su vida por causa de mí, el Evangelio la salvará, la hallará, dice Mateo. Por medio de su sufrimiento en la cruz y resurrección, Jesús, el Cristo, compraría una mejor vida para sus discípulos y en general para toda la iglesia de todas las épocas. Sería un sacrificio suficiente y perfecto, hermanos. No estamos esperando la reconstrucción del templo para que se vuelvan a ofrecer sacrificios allí. Usted no necesita ir a Israel y poner sus papelitos en la roca, inclinarse, porque Dios está ahí. El sacrificio de Jesús es suficiente. Cada gota de sangre fue suficiente. Fue lo que exigía la ley, el Padre. No hay más caminos. Y esta es la mejor vida que Dios nos pudo haber comprado. Jesús ha comprado una mejor vida para nosotros. Acá lo paradójico o lo que va en contravía del pensamiento humanista es que esta vida implica perder la vida propia en este mundo. Perder mi vida. Pequeño paréntesis.
Algunos reducen esta realidad pensando que perder la vida o tomar la cruz implica entonces, ya voy a renunciar a mi trabajo y voy a irme a internarme. Por allá en Turquía hay unos monasterios de los ortodoxos que es una cosa impresionante y me voy para allá. Ellos me dicen que me van a dar la alimentación, yo me voy a dedicar a la contemplación, a la meditación, a la oración. No. Si usted tiene ese sentir, ore bastante al Señor y hable con los pastores. Pero eso no es perder la vida. Eso no es perder la vida. Tampoco perder la vida implica entonces volverse una persona mediocre. No, es que yo oro 5 horas al día y pues toda la mañana yo ya bloqueé mi agenda del trabajo. Entonces de 8 a 12 no estoy para nadie porque estoy meditando. Suena chistoso, pero alguna vez, en caso de la vida real, un compañero le tocó presentar en una reunión, proyectar pantalla, y tenía la agenda bloqueada. 4 horas, hasta 5 horas, y decía meditación. Esto no es perder la vida a causa de Cristo. Esto no es perder, por el contrario. Es mostrarle al mundo que Cristo es nuestro Señor, y eso se refleja en la manera como yo trabajo, la manera como yo me relaciono con los demás. Mi sueño no es llegar a ser el CEO de una gran compañía y que me digan doctor o que me den un asistente. No. Y si eso llega a pasar, reflejo que Cristo es quien da las habilidades para todo eso. Es por solo gracia. Si estoy en un colegio, si estoy en un ambiente académico, yo estudio, me preparo, presento mis exámenes porque yo estoy sirviendo a Cristo por medio de lo que hago. Ya no es mi vanagloria, ya no es que me exalten a mí, sino que puedan ver a Cristo, glorificar a Cristo por medio de todo lo que yo hago. Es poder decirle al mundo, si estoy bien económicamente, gloria a Dios. Si caigo en una situación económica complicada, también gloria a Dios. Reflejarlo con mi familia. Uy, no, pero usted, mire, le llegó esa enfermedad, le llegó eso, le llegó... Cristo está en control, Él es soberano. Él me ha prometido una vida eterna y un presente con Él. Tener una visión clara de Cristo es tomar su cruz y negarse a sí mismo. Es cambiar la manera como yo veo mi vida, las cosas de esta tierra como algo que no vale. He dejado de estar en el centro de mi vida. Ahora Cristo es el centro de mi vida. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué Cristo, siendo justo, más bien preguntémonos, siendo sin pecado, fue a la cruz allí a morir de esa manera? Más bien sería la pregunta. No, ¿por qué me está pasando? En nuestra debilidad, hermano, nuevamente vamos a ser tentados a eso. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? El Señor tiene un propósito con todas las cosas. Perder la vida es como menciona Pablo en Filipenses 3, 7 al 11, lo que para él era ganancia en algún momento llegó a estimarlas como pérdida por amor de Cristo. Perder la vida afecta nuestros afectos, nuestras emociones. Lo que he construido, lo que construiré con mi trabajo no será el ídolo, no será el centro. Mis decisiones no estarán sujetas únicamente o sujetas a lo que yo pueda acumular. Bueno, es que cuando yo acumule entonces y tenga esto a los 70 años, entonces ahora sí voy a servir a Cristo. No, hermanos. Jesús vino a ganar una vida para nosotros que es mejor que cualquier cosa que pueda ofrecer este mundo. Él vino a ganar la vida eterna para nosotros. Solo que en el presente esta vida que Jesús nos ofrece implica tomar su cruz y seguirlo. No solamente en aquel día, cuando confesamos a Cristo por primera vez, sino continuamente. La idea de fondo de tomar la cruz en aquel tiempo del primer siglo, ¿qué era?
Primero, los que tomaban la cruz lo hacían de manera forzosa, ¿no? Tiene que ir allá, usted va a morir allá, llegue a ese punto. A diferencia de nosotros hoy que tomamos la cruz por la obra del Espíritu Santo de manera voluntaria, por el amor que Cristo ha tenido. La persona cuando tomaba la cruz iba en ese transitar. ¿Será que los judíos salían y le aplaudían? Bravo. ¿Qué ocurría? Lo ofendían, se burlaban de ellos. Generaba rechazo del pueblo. Así que cuando nosotros tomemos la cruz de manera voluntaria, que es creer en Cristo y vivir para Él, el mundo no va a reaccionar de la mejor manera ante esto. Estas personas que iban a su ejecución no recibían precisamente halagos, pero sí dolor y burlas. Esta vida que el Señor nos da implica que de manera voluntaria aceptamos el dolor, la vergüenza, la persecución como consecuencia de nuestra lealtad a Cristo y a su causa. Todo esto implica confianza en Él, obediencia a su palabra, gratitud, acciones de gracias a Él. Son 3 acciones que nombra el texto: negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. No es un orden cronológico, es un orden lógico. Son acciones que se hacen de manera simultánea. Las 3 cosas juntas demuestran una verdadera visión y completa percepción del Evangelio. Cuando una persona ve a Cristo y entiende lo que Él ha hecho, entonces va a verse a sí mismo y va a decir: todo lo que tengo, mis deseos, todo, ya no es tan valioso como es Cristo. Una persona que solo piensa en su apariencia en este mundo, en su estatus, en sus cosas, en sus planes, en su trabajo, y se preocupa solo por la vida hoy, puede ser que no haya entendido quién es Cristo y la vida que hay en Cristo. ¿Por qué conocer a Cristo implica tomar su cruz, implica negarse a sí mismo? El que entiende quién es Jesús, entiende que no hay vida sin Él. No hay vida sin Él. Así que, Señor, gracias por la vida que me has dado. Gracias por las promesas del Evangelio. Una visión completa de Jesús nos permite conocer realmente qué es la vida y dónde está la vida. Cuando nosotros dejamos de mirar el mundo y vemos a Cristo, podemos tener esa claridad. Decir: Señor, si te hubiera conocido antes. Ahora quiero conocerte más, servirte, y si tú me das el milagro de la vida, poder tener hijos, poder también conducirlos. ¿Por qué tenemos que aprender a los golpes, a los fracasos, cuando tu consejo es sabio en la Escritura? Me guarda del mal. Versículos 36 y 37, y ya vamos terminando. Preguntas retóricas que nos vuelan la cabeza. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Creo que es muy claro, ¿no? Aquí no hay cosas que toque tener más claridad. Es literal, es clarísimo. Versículo 36, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Qué dará? Todos los días lo vemos. Gente billonaria, millonarios. ¿De qué le sirvió su dinero? Le llegó un cáncer, no pudo. En un par de meses se fueron. Hace 8 días fui al aeropuerto a hacer un favor a un amigo. Me dijo: venga, recoja a mi papá, es que se va a Estados Unidos. Él estaba deteriorado, ayúdele. Él no es cristiano, mi amigo. Y me dijo: usted que es cristiano, hable de Cristo. Háblele porque él está en depresión, bueno, etcétera, etcétera. Un señor que yo no veía hace 30 años, estaba en su esplendor hace 30 años, era uno de los profesionales más cotizados en su ciudad. Era increíble, una trayectoria, sus maestrías fuera de Colombia, etcétera, etcétera. Y estaba en un estado, no solamente por lo que ya estaba avanzado en edad, sino su manera de pensar, de ver la vida. Y yo decía: ¿de qué sirvió haber ganado al mundo en su momento, haber tenido reconocimiento, si está a puertas de la eternidad y está sin ningún tipo de esperanza, una vida miserable? ¿De qué le sirvió ganar el mundo entero si su alma está perdida, sin propósito? ¿Acaso pudo intercambiar todo su prestigio a cambio de su alma?
La mayor gloria que un hombre puede tener es que en aquel día futuro, cuando estemos frente al Señor, seamos conocidos por Él y apreciados por Él. Que Él nos pueda decir, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Miren, hermanos, a nosotros no nos debe importar si, no, es que a Él lo reconocieron. A mí no me importa si no me llegan a conocer nadie, si uno no llega a tener popularidad en ningún lado, desde que yo pueda llegar allí y Cristo pueda decir que Él me conoció, que puedo entrar a su presencia, en su gozo por la eternidad. Todo habrá valido la pena. Todo, hermanos. Cada cosa que ocurrió en mi vida, las cosas que yo no le encontré sentido, todo habrá tenido valor. Pero por otro lado, una declaración devastadora para algunos en aquel día. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él. ¿Cómo está tu visión ahora? ¿A medias? ¿Completa? Si hoy reconoces que aún no ves la gloria de Cristo, de Dios, pidamos a Él para que Él ponga sus manos sobre tus ojos, para que puedas ver con claridad que Cristo murió y resucitó para que podamos tener una visión completa. Si hoy usted reconoce que ve la gloria de Cristo y ve su propia vida y las cosas de este mundo como pérdida por amor a Cristo, entonces levante acciones de gracias. Porque no ha sido por sus méritos, porque hay gente en este mundo que es más capaz, más inteligente, aún hasta moralmente pareciera ser mucho mejor que usted, pero que está en un camino totalmente contrario. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no te estaba buscando, Señor. Yo estaba con otros planes, yo tenía otras cosas en mi cabeza. Tú llegaste y ¿por qué yo? El Señor es bueno. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, exaltamos tu nombre hasta ahora. Te bendecimos, Señor. Nos rendimos delante de ti, Señor. Tú has puesto tus manos sobre nuestros ojos, Señor. Has hecho un milagro en nuestra vida, Señor. Nuestra vida tiene sentido porque tú la has ganado. Ayúdanos a mantener esta visión plena, completa, Señor, hasta el último segundo de nuestras vidas en este mundo impío, Señor. Y también, Señor, danos la oportunidad para anunciar a otros esta visión correcta de Cristo y de su Evangelio, Señor. Danos el valor. Quita todo temor, Señor. Ayúdanos a entender que realmente Cristo es dueño de todo. Que Cristo es el Señor. Que todas las vidas, todas las almas, aún de las personas que creen gobernar el mundo, aún esas almas están dependientes de lo que tú puedas hacer, Señor. Ayúdanos a entender de que tú estás sobre el latido del corazón de todas las personas de este mundo. Que tú eres poderoso. Que tú eres el siervo sufriente. Pero tú vendrás por segunda vez como ese rey que eres, Señor. Vendrás por tu iglesia. Que nosotros tomemos la cruz, nos neguemos a nosotros mismos como ese reflejo de nuestro entendimiento de quién tú eres y qué realmente es la vida aquí en este mundo, Señor. También te pedimos perdón, Señor, porque en nuestra debilidad, Señor, hemos dejado de verte, Señor, y hemos visto más la dura situación que pareciera ser imposible de salir, Señor, y olvidamos que
aún tú usas estas cosas para tratar en nuestro corazón para que seamos más como Cristo y que todo realmente tiene un sentido y un propósito y que tú no te has alejado de tu iglesia, estás en medio nuestro, Señor. Te damos gracias, gracias por esta iglesia, Señor. Bendice a mis hermanos, al liderazgo, a los pastores, Señor, a Andrés, Freddy, también a Ángelo, a la iglesia Pacto de Gracia. Bendíceles, Señor, por favor. Que tú sigas trayendo escogidos a tu redil, Señor, por favor. Todas estas cosas te las pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.